Señores, tener un trabajo con rango de secretario de Estado, de ministro, debe ser bueno por el prestigio y por los ingresos. Sin embargo, el trabajo de Lidio Cadet, que además es director general de Ética e Integridad Gubernamental, y que es un hombre bueno, miembro del comité político de su partido, y tiene rango de secretario de Estado, porque todos los miembros del comité político, cuando llegó al poder, el PLD decidió designarlo a todos ministros sin cartera. Eso no se ha borrado, ese decreto de Leonel. No, queremos darle la bienvenida, queremos darle la bienvenida primus inter pares. Queremos dar la bienvenida a Lidio y decir que todo eso es bonito, pero específicamente dirigir el departamento de ética de un partido que está navegando en aguas tan tortuosas debe de ser difícil. Antes de entrar en detalle, licenciado, realmente en la posición en este momento, ¿cómo usted se siente? Bueno, antes que nada, agradecer a Revista 110 con la presencia tan interesante de William, Julio y Carlos. Yo estaba acá hace ya un ratito, y estaba escuchando, hay mucha sabiduría acumulada de todo esto. Entonces agradecer a Dios, que siempre me da fuerza para estar en tal o cual lugar. Entonces, Lidio, ¿cómo tú defines la ética? Sí, bueno, es una conducta que guía los pasos de un ser humano sobre la base de la rectitud, hacer siempre lo correcto, aunque nadie esté viendo a uno. Diferenciando el bien del mal. Sí, ya el bien y el mal entra mucho más en el término tradicional de moral. Es decir, tú sabes que había el camino del bien, el camino del mal, y la moral, que es la ética y la ciencia, toca lo más general. La moral es un poquito más específica, pero realmente para mí la guía fundamental, William, es en términos éticos, en términos moral, usándolo indistintamente, aunque tengan tanta semejanza, o sea, se impliquen, es la rectitud. Para mí es la respuesta. ¿Y es una ley de vida, una regla de vida, o por ejemplo tiene el código de deontología médica, el de los políticos, el de los abogados, o usted lo generaliza? No, como una ética. Es que ese es un elemento transversal. O sea, toda la vida en sociedad debe estar permeado por la ética, porque si no la convivencia no es posible, en términos de convivencia auténtica. O sea, la ética como regla de juego. Así es, William, así es. Entonces, ¿cómo me siento? Me siento honrado porque la vida me da la oportunidad de yo poder aportar un granito de arena en un área tan importante en la administración pública como es la ética, la integridad y la transparencia. Y no es decepcionante el que no lo haya podido hacer. No, porque yo llego a la dirección de ética hace alrededor de 8 meses. Sí. Como ustedes saben, estuvo el doctor Castillo al inicio, pero muy pronto entró en contradicción con el gobierno, con el presidente, por la sentencia 168-13, que lamentablemente él discrepa y se va. Entonces estaba la dirección de ética, como ustedes saben, nace con el decreto 486-12. Pero dígame esas dos, ¿en qué consisten? Sí. Una fue la eternización. Sí, sí. Bueno, el primero. Sí, es el número del decreto. Sí, pero ¿qué contenía ese decreto que produjo eso? O no, el decreto establece la creación de la Dirección General de Ética como órgano rector en transparencia, ética, gobierno abierto, conflicto de intereses, acceso a la información, que es el órgano rector, la Dirección de Ética. Entonces, lamentablemente el doctor sale. Estaba en el inicio. Después designan al doctor Vidó Medina, que es una persona que ustedes también conocen y aprecian, pero pronto también tuvo problemas de salud. Entonces, tiene que ser relevado, en el caso por nosotros. En consecuencia, para muchos que están diciendo, pero la Dirección de Ética, es que es una institución joven que ha tenido esa historia, por tanto, la estamos consolidando. Pero yo quiero decir antes de eso,
que decía, me siento honrado. Yo recuerdo, creo que lo dije un día que vine acá en la campaña electoral, que cuando yo terminé mi segundo periodo de diputado, planteé en el comité político y tenía todas las encuestas a mi favor para ser 6 años más diputado, del 10 al 16. Entonces yo dije, no voy a seguir en la Cámara de Diputados. Yo voy a cultivar unos valores que es medio descuidado. Porque William, Julio y Carlos y amigos televidentes, hay gente que piensa que todo está hacia afuera, que es lo de afuera, pero hay dentro de uno el tesoro más grande, que es la esencia misma de uno, la conciencia, el alma, el espíritu. Yo debo dar un tiempo a eso, al mismo tiempo que, claro, simultaneando con mi responsabilidad política. Y entonces el comité político termina acogiendo mi solicitud. Entonces yo salgo del Estado, es decir, del poder legislativo en el que me encontraba. Cuando llega Danilo Medina, presidente de la República, yo le digo cuando termina la campaña del 12, presidente, yo le informo que no voy a aceptar ningún cargo. Entonces, por esa cosa de la vida, yo llamé después al presidente, se lo dejé por escrito, y le dije a César Pina que no pase ningún decreto por acá. Pero César Pina olvidó y pasó un decreto y me designó. ¿Qué resulta? Que no fue en esta designación, después yo fui director general de programas especiales, pero esta designación de director general de ética, para mí es la más grande honra que he tenido en el ejercicio de la actividad política y pública, porque me da la oportunidad de que con el equipo, con la ayuda del país, yo pueda configurar una institución en la cual la transparencia permee el pensamiento, la palabra y la acción de los funcionarios públicos. ¿Por qué esto es importante? Porque la democracia no puede funcionar si el erario no es usado de manera adecuada para realizar el bien común. Algunos dirán, es una labor quijotesca, pero yo siempre pienso que nada es imposible para el que cree. O sea, las grandes realizaciones han sido producto de grandes sueños, de grandes utopías. Sí, licenciado, pero mire, ahorita hablando de medicina, oímos en la ética médica que es una de las que hay que tener más cuidado porque es con la salud que se brega y con la misma vida. Uno piensa a veces que se ha negociado y se ha sido permisivo. Con todos estos problemas que se denuncian, es decir, falta de ética es cogerle una comisión a un laboratorio. Falta de ética es prescribir una medicina porque me beneficio. Es decir, la ética tiene 1000 violaciones. También nombrar 5000 mocanos para exacto, que voten por tu hijo diputado. Exacto, también es falta de parecer la política. Una pregunta. En el ámbito de la administración pública, porque usted tiene la ética también circunscrita al gobierno. La cortesía es parte de la ética. Es decir, el buen trato al contribuyente. Lo digo porque cuando usted venía, nosotros dijimos que dentro del lenguaje del PLDista había algunas frases que no existían. Como por ejemplo, ¿en qué te puedo servir? Perdóname. Eso tú no lo oyes en un PLDista. En ejercicio a nadie, doctor. Se lo garantizo. ¿Por qué? Eso no es ética, ¿eh? Bueno, claro, hay excepciones, habrá gente que no tendrá esa calidad, esa cualidad, pero otros PLDistas la tienen. Moral y cívica. O sea que ahora, la filosofía fundamental del Partido de la Liberación Dominicana es el servicio. Incluso el lema sintetiza, el lema del partido, lo que es la razón de ser de nuestra existencia, servir al partido para servir al pueblo. En el mismo grado en que el indio Cadet se distancia de hacer de su vida pública un servicio a los demás, en ese mismo grado niega su condición de PLDista. Por ejemplo, ustedes hablaban de la cortesía. Ustedes también hablaron de otra cosa importante. Se ve que no solamente el problema de ética está en el sector público, también está en el sector privado. Y ustedes lo dijeron. Es un problema que tenemos que manejar como totalidad. Entonces nosotros en la administración pública
desde el punto de vista de la Dirección General de Ética, el ciudadano es el centro de nuestras operaciones, de todos nuestros planes. En consecuencia, el ciudadano merecerá todo el trato amable, respetuoso, cortés, en lo que tiene que ver con el servicio al cual tiene derecho. Porque no solamente basta que yo no robe en la administración pública, o sea, que el presupuesto no sea usado de manera antojadiza, medagalanaria, sino que el ciudadano tenga en el servicio que yo le presto un servicio de calidad, de tal manera que el ciudadano diga, Lidio está usando su función para que el ciudadano satisfaga sus aspiraciones de ser tomado en cuenta como el centro de todo lo que tiene que hacer el Estado. Entonces, eso es sumamente importante. No solamente es manejar pulcramente los fondos públicos, sino que el ciudadano tenga un servicio efectivo, eficaz, idóneo, de calidad. Porque si no se hace así, no propiciaríamos lo que es la legitimación del ejercicio del funcionario público. No estaría legitimado. Sí. Lidio, ¿alguien alguna vez ha sido sometido porque violentó el código de ética por lo menos en la parte ejecutiva del país? Sí, claro que sí, ¿Quién? William. Nosotros sabemos que, voy a hablar del presente gobierno, Claro. porque yo usé mis energías en dos gobiernos. Anterior. El primero de 96, de 2000 y o sea, yo después estaba en el Congreso. Pero en este gobierno del cual yo puedo hablar, todos los casos en los que se ha detectado que el Ministerio Público puede investigar, se ha hecho. Para poner dos ejemplos que ustedes conocen. Cuando se presentó el problema de los tres brazos, el presidente designó una comisión coordinada por Darío Espinal, José Dantes, que también era miembro, y yo como director de ética. Nosotros hicimos la investigación. Determinamos que había ahí un conjunto de problemas asqueantes que no podían ser pasados por alto. Presentamos el informe de la investigación al presidente. Él acogió todas las medidas recomendadas. Envió al Ministerio Público el caso para que el Ministerio Público estableciera si había mérito penal o méritos penales para encausar a alguna persona. Y canceló a la persona que tenía que cancelar. Lo mismo pasó cuando San Pedro de Macorís asesinaron 2 comunicadores. El presidente dio una semana a esa comisión, a la misma comisión, para que investigara. Nosotros fuimos más lejos del caso de San Pedro. Escrutamos en esa semana, prácticamente no dormimos. Y llegamos a la conclusión de que había algo olía mal en Dinamarca. Le presentamos al presidente de la República el informe, él canceló a todos los funcionarios que directamente estaban manejando el CEA y envió al Ministerio Público para que el Ministerio Público estableciera la situación de si había mérito o no había méritos penales. Es decir, le pongo estos dos casos porque son muy conocidos en el país, lo que significa que no ha habido un solo caso. Bueno, está el caso, por ejemplo, un programa de televisión denuncia un problema en Edenorte. ¿Qué hace la Dirección de Ética? Asume la investigación y estamos en ese proceso. Pero también eso hemos hecho con otro caso. Nosotros tenemos varios casos de viceministros en investigación. ¿Qué personal? Eso quiere decir que no hay, aquí no hay vaca sagrada. Nosotros aspiramos, William, Julio y Carlos, a que nadie meta la pata. Pero yo dije en Palacio, frente a todos los funcionarios, que yo no venía a buscar gente presa, pero cité una frase de Platón, de Sócrates: amicus Plato, semagis amica veritas. Amigo de Platón, pero más amigo de la verdad. Es decir, si alguien no se pone en correspondencia con el cumplimiento de la ley,
no hay ninguna duda, porque si no yo me voy. Solamente en el Poder Ejecutivo es que tiene jurisdicción. No tiene ni en el Legislativo ni en el Municipal. Es una magnífica pregunta de Revista 110, porque me da la oportunidad de informar al país, porque a veces la gente no conoce, no tiene la información. Nosotros actuamos en el campo de la corrupción en el ámbito del gobierno central. En el orden del acceso a la información, de que todos los funcionarios del Estado, no importa qué poder, ahí nosotros somos el órgano rector. Por ello, todo ciudadano puede pedir una información, sea cual fuera, que no esté prohibida porque sea algo ya establecido como clasificado, en el poder legislativo, en el poder judicial, en el poder electoral y en el poder ejecutivo. Y ese ciudadano tiene necesariamente que recibir esa información, porque de lo contrario, ética actúa diciéndole al funcionario: oiga, hermano, colega, sírvale la información, porque de lo contrario, como la ley 200-04 establece que esa información negada implica responder ante la justicia. Y puede que ustedes hagan una amonestación, es decir, llamar a un funcionario y decir: siéntate ahí, mira, esto y esto no es ilegal, pero estás pisando una zona gris, por ejemplo. Corrígete, eso está estipulado. Claro, porque nosotros, por ejemplo, con eso de la información pública, hemos tenido casos de funcionarios que se habían negado y nosotros lo hemos llamado. Ah, ya. Entonces, felizmente... Sin cancelarlo. No, lo hemos llamado y él ha obtemperado. Porque eso sí, William, Julio y Carlos, no ha habido un solo caso. Hubo dos en esa situación. No ha habido un solo caso en que el funcionario no diera la información después. Porque nosotros impedimos, sería más preciso, hacemos esfuerzo para que no se judicialice el caso. Ya. ¿Y se ha hecho usted tiene resultados de que después de los problemas que hemos tenido, porque se sabe que hay unos cuestionamientos a todos los niveles con el caso de Odebrecht, se nota que el funcionario público tiene un poquito más de cuidado a partir de cierta época? Sí, yo te digo lo siguiente: el presidente de la República hace la evaluación de las metas presidenciales y la transparencia. Y le puedo asegurar a ustedes tres y al país que después de esa evaluación de las metas presidenciales y la transparencia, ustedes ven en la prensa cómo los funcionarios, cuando tienen un índice de transparencia elevado, lo dan a conocer, y cuando su índice es bajo, la Dirección de Ética recibe constantemente técnicos de esa institución para ellos recibir asesoría y mejorar. Es decir, hay una reacción, pero la reacción más grande va a venir cuando termine el proceso de coger las comisiones de ética, que tendrán plena autonomía, inamovilidad, independencia presupuestaria, según el decreto 143-17, cuando esas comisiones de ética, porque las anteriores dependían en gran parte de las máximas autoridades, y como dijo el presidente de la República en Palacio, compañero Lidio, si dependen de las máximas autoridades, no van a funcionar. Y ahí fue que nació el decreto 143-17. Cuando esas comisiones de ética comiencen a empoderarse de su función en el orden de las compras y contrataciones, presupuesto, todo lo que tiene que ver con el área de esa institución, ustedes comenzarán a ver cómo la República Dominicana va a recibir con agradecimiento el hecho de que esas comisiones de ética independiente, autónoma, inamovible por 4 años, ellos van a ver que esas comisiones están siendo sus guardianes en la defensa del interés nacional. Yo creo que todo el mundo en este país sabe que tanto Guido Medina como Lidio Cadet son hombres buenos, honestos y sabios. Pero el cargo que tiene es un cargo difícil, sobre todo a la luz de lo que sale todos los días en nuestras publicaciones, de actos de corrupción, de cuestionamiento, de anulación de procesos. Entonces, yo no sé qué personal tiene el Ministerio de Ética para manejar toda esa información,
pero tiene que tener un personal enorme. ¿Cuánta gente trabaja en los veedores no son parte también de la red del sistema que usted dirige? No, ese sistema fracasó, el de veedores. Son fracasó. independientes. Voy a responder a la pregunta de William. Nosotros dijimos que la Dirección General de Ética es muy joven. Va a tener 5 años en agosto. Pero también dije lo que sucedió con el doctor Castillo, un profesional brillante, un hombre respetado, y con el doctor Guido Medina. Entonces, el personal en esa primera etapa se estaba, como dicen, haciendo la institución. Era muy escaso. Cuando yo llegué a la Dirección de Ética, comencé a trabajar propiamente en octubre del año pasado, había alrededor de 100 personas en todo el país. Nosotros teníamos solamente regional en el Cibao y en el Gran Santo Domingo. Ahora ya tenemos regional en el este y regional en el sur. Se incrementó el conjunto de recursos humanos en alrededor de un 50%. Ahora, en vez de 100, tenemos unos 147. Es decir, vamos mejorando. Lo que sucede es que en el mismo grado en que nosotros vayamos dando respuesta, tendremos más derecho a que la Dirección de Ética tenga todos los recursos humanos. ¿Quiénes califican para una posición en el Ministerio de la Comisión de Ética? En la Dirección de Ética. No, nosotros, por ejemplo, ese personal lo reclutamos de la siguiente manera. ¿Abogados necesariamente? No, abogado, del área de contabilidad, del área de informática, del área de servicios generales, etc. Nosotros hicimos lo siguiente: como teníamos urgencia, lo asumimos mediante contrato. En 6 meses le dijimos a esos 47 que entraron, lo que son de carrera, tendremos un concurso público, porque el Ministerio de Administración Pública nos autorizó a que, dada la urgencia que tenemos, hiciéramos la adquisición por contrato, pero que en 6 meses, cumpliendo con la ley, nosotros llamaremos a un concurso público. De aquí a diciembre se presentarán nuevas necesidades. Entonces vamos a aprovechar para llamar a un concurso a fin de que podamos tener también los empleados que son de carrera con toda la de la ley. Lidio, la Defensoría del Pueblo y la Dirección de Ética coinciden, se sobreponen una con otra. No, porque nosotros tenemos un ámbito de acción en el gobierno central. Por ejemplo, el Ministerio Público no puede tener comisiones en las instituciones, ni la Defensoría del Pueblo. Pero la Dirección de Ética sí puede, porque nosotros, como tenemos que ver con los funcionarios que están en el gobierno central, tenemos la facultad, por decreto y próximamente por ley, porque le anunciamos ya por primera vez que hay un anteproyecto de ley en manos de la Presidencia de la República, presentado por la Dirección de Ética, para que la base legal de la Dirección de Ética no sea un decreto, sino una ley, porque eso le da más estabilidad, claro, continuidad. Entonces eso es así. De manera que tenemos funciones específicas y, como decía Laura Pelletier, la Dirección de Ética es una ayuda para nosotros porque ellos están metidos ahí adentro, detectan un caso, lo investigan y cuando nos lo mandan es más fácil para nosotros determinar méritos o no méritos. Licenciado Cadet, somos usuarios habituales del metro y nosotros ahí vemos que en las pantallas siempre circula, además de los anuncios institucionales de OPRED, funcionan también los mensajes de la Dirección de Ética, que es imposible uno hacer un viaje sin ver uno o dos de esos. Pero yo me quejo porque yo digo, esos mensajes está bien que estén aquí, pero aquí lo que vemos viajando somos un grupo de subalternos. Aquí esos son mensajes dirigidos precisamente a personas que tienen una posición decisiva en alguna instancia gubernamental para que estas personas sepan, estén conscientes de cuáles acciones, por cuáles incluso pueden llegar a ser juzgados por su familia y por su entorno. Entonces, esos mensajes, no hay un plan como de masificarlos o de cierta manera ese espíritu que se quiere transmitir a través de ellos, que haya un
un intento de hacer una omnipresencia dentro de las instituciones públicas sobre lo que es el sentido de la ética? No, es una pregunta importante, Carlos. Nosotros... Larga, pero importante. Sí. Muy larga, muy larga. Por presupuesto, no podemos colocar ahora ese mensaje en los medios, por ejemplo, sobre todo la de la televisión, que es clave. No lo podemos colocar, en el metro es gratis. Entonces nosotros tenemos la aspiración de que ese mensaje con el incremento que se debe hacer del presupuesto que tenemos pueda llegar a todo el país, porque es un mensaje que tiene un contenido muy importante para el bien hacer en lo que tiene que ver con la gestión pública, de manera que se está haciendo la Dirección General de Ética. Yo tengo grandes esperanzas y sé que con la voluntad, la ayuda de la fuerza, del amor, de la verdad y la rectitud de Dios, lo vamos a conseguir. Sí. Lo vamos a conseguir. Licenciado Cadet, no puedo dejarlo ahí sin hacerle una pregunta respecto a un tema que tratábamos. La ausencia de un secretario general del PLD 24/7, como lo era usted, como lo era José Tomás. Entonces, ¿usted no cree que al PLD le hace falta eso que usted era, de noche de la mañana a la noche, dispuesto a entenderse con todos los problemas del partido y a hablar por el partido todos los días, en momentos en que se está hasta hablando de crear unos colectivos, unas organizaciones para defenderlo? Comunitario. ¿Qué tanta falta le hace al PLD una gente que esté ahí siempre en la oficina para defenderlo? Carlos, realmente... Porque ahora tenemos un secretario general que comparte las funciones con la presidencia del Senado. Porque las circunstancias del partido hoy son diferentes. A mí me tocó ser secretario general en el proceso de fortalecimiento y, por decirlo así, de hacerse el partido como una opción de poder. En ese tiempo, el partido, como sabe William, y lo sabe Julio, y lo sabe tú y los amigos televidentes, era un partido de cuadros. Era tiempo de la Guerra Fría, los dos grandes bloques, el bloque soviético se vino abajo, y entonces nosotros quedamos con la necesidad de adecuar la realidad del partido a ese momento ya de unipolar, ese mundo unipolar. Y bueno, se masificó el partido, ya somos más de 1 millón, en ese tiempo éramos 33,000. 2 millones, decía René. Bueno, exacto. Licenciado, mire, nosotros entendemos perfectamente que la ética es un comportamiento. No se puede ni se debe tampoco decir qué es ético y qué no, porque es bueno o no es bueno. Ahora, nosotros no hemos determinado si la ética está en la ley, en la Constitución, en un decreto, en una resolución o en un reglamento. Pero no hemos visto un comunicado formal a la administración pública PLDista de algunos principios elementales de ese departamento que usted preside. ¿Usted prepara o está pensando en que en este momento es necesario un llamado? No, porque nosotros tenemos reunión, la Dirección de Ética participa en el Consejo de Gobierno Ampliado. Y en el Consejo de Gobierno Ampliado nosotros tenemos las mejores posibilidades con todos los altos funcionarios de la nación de exponer el punto de vista de la Dirección de Ética. De manera que más directamente que el comunicado, Julio, lo hacemos, pues nada, en ese encuentro que tenemos y entendemos que es mucho más fructífero. Cuando tengamos la institución sólida con la que yo estoy enamorado, de la que yo estoy enamorado, entonces habrá la oportunidad de usar todos los medios. Ahora usamos lo que tenemos más posibilidades en términos incluso de capacidad financiera y esa comunicación directa. Llegan muchas quejas de corrupción allá. Llegan algunas. Denuncias. Y estamos investigando, incluso hemos ya recomendado cancelación de viceministro y el presidente emitió un decreto y canceló un viceministro. Estamos investigando 2 viceministros más. Y si hay mérito penal, cuando hay mérito penal, lo mandamos al Ministerio Público y administrativamente recomendamos al presidente de la República la cancelación. Licenciado, para terminar... ¿Odebrecht le salpicó? No, William. Buena pregunta. No, porque
la única obra que nosotros, estoy hablando del gobierno al que yo pertenezco, Sí, sí. es Punta Catalina. Y claro, evidentemente que los adversarios nuestros decían, bueno, aquí agarramos al PLD. Están cogidos. Pero cuando es evacuado ese informe de la comisión, dice, no solamente no hubo soborno, no solamente no hubo sobrevaluación, sino que se contrató por un precio por debajo del promedio. Y ya cuando Brasil da a conocer las empresas donde ha habido soborno, nos pone Punta Catalina. De manera que nosotros en Odebrecht hemos actuado como hay que actuar. El Ministerio Público recibió una lista de Brasil con tantas personas. El Ministerio Público tenía la obligación, incluyendo a quien hubiera que incluir, de enviar eso a la justicia. Bien. Hay otro tema que es el final. Si un tema tan problemático como pensiones y jubilaciones, ¿tienen muchos casos de injusticia o de por lo menos falta de ética ahí? No, porque el ámbito de las pensiones y jubilaciones es un ámbito que escapa a nuestra jurisdicción. Si hay un pensionado que tiene un problema con su pensión, que considera que hay algo injusto, entonces lo tramita al estamento exacto, correspondiente. Entonces, ese problema es de presupuesto. Sí. De presupuesto lo que hay problema ahí. No, yo me refiero no hay suficiente dinero para pensionar a todo el que quiera ser pensionado. No, pero suponía que había muchas quejas porque hay mucha injusticia. Por ejemplo, tú te consigues un ex general de hace 10 años, 20 años y gana la 10ª parte de uno de ahora. También ganaba la 10ª parte como salario. Licenciado, finalmente, usted tiene, producto de estos 8 meses que ha estado ahí, algún pensamiento que quiera dirigírselo a la administración pública para que se porten bien. No, es que esa es la actitud que tienen, Julio. La gente quiere, todos los que somos funcionarios queremos hacer la cosa bien, pero de todas maneras... Te voy a vender un eslogan, watch out. Watch out. Cuidado. No, el mensaje es este. Mis colegas funcionarios y yo estamos comprometidos a no fallarle al país. Porque si Lidio Cadet le falla, tiene que dar cuenta ante el país. Pero estamos, yo creo, en el mejor momento, con un presidente humilde, sencillo, cercano al país, entregado, y me parece que hay que aprovechar esa coyuntura de ese presidente para potenciarnos como funcionarios, enamorados de la ciudadanía, que no le podemos fallar, tenemos que actuar con rectitud mañana, tarde y noche, llueva, truene o ventee. Bien. Yo decía que el 9-11, la tanda extendida, eran las 2 mejores acciones del presidente. Voy a tener que nombrar la dirección de ética. Gracias, William, que lo hagas tú. Lidio Cadet, director general de ética e integridad gubernamental. Sí. Esa palabrita es. Gracias, Lidio. Gracias a ustedes. Uno desintegral.